En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Estamos a las 7 en punto de la mañana. Apoyo a migrantes. Vamos a tratar el tema del apoyo del Gobierno de la República a nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se han trasladado y viven en Estados Unidos. Los migrantes envían remesas por más de 30,000 millones de dólares anuales que constituyen el principal ingreso para México. Se implementará una estrategia de protección al migrante en Estados Unidos. Se mejorarán los servicios en los consulados. Esto gracias a la recopilación de información directamente con las asociaciones de migrantes en los Estados Unidos. 10 acciones principales se pondrán en marcha. La atención al migrante como eje transversal, capacitación del personal consular, ampliar la atención legal, promoción de la identidad cultural, ampliar programas de educación, salud y deporte, vinculación financiera de migrantes con el Gobierno de México, consulados móviles, empoderamiento de la comunidad mexicana, modernización de la normatividad de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el marco actual de los derechos humanos y consulta periódica a la comunidad por medio de los consulados e Internet. La inversión será de 3,295 millones de pesos. Para este año se cuenta con 2,163 personas que colaborarán en este programa, que crecerá a 2,800 personas por los consulados móviles, y se evaluarán a los cónsules cada 3 meses. Relación con Estados Unidos. Llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. El objetivo es que la migración sea por decisión propia y no obligada. Hay un compromiso de alrededor de 10,000 millones de dólares con países de Centroamérica y México para atender el fenómeno migratorio desde su origen. El interés es que los mexicanos cumplan con el sueño de estar con sus familias y en su país. Esto se logrará generando oportunidades de crecimiento económico, como lo es el programa Sembrando Vida, que generará solo en Chiapas 80,000 empleos permanentes. En Oaxaca se realizarán cerca de 300 caminos de cemento a mano para generar empleos y detener la migración de mexicanos en busca de oportunidades. Por el momento no está agendada una visita del presidente a los Estados Unidos, gracias a que se cuenta con una representación eficiente del canciller Marcelo Ebrard. Se fijó una postura en relación al conflicto en Venezuela de acuerdo a lo que señala la Constitución, que podría ser contraria a la postura de los Estados Unidos, y ellos han actuado con respeto a esta resolución adoptada por el Gobierno de México. Toma de casetas. En efecto, hay casetas que están tomadas. Se están atendiendo estos problemas, que en algunos casos se trata de manifestaciones con fundamento y en otros casos se trata de la intención de obtener recursos. No se reprimirá, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. En todos los casos se presentarán denuncias ante la autoridad competente. No habrá impunidad ante hechos ilegales de grupos o dirigentes que persigan fines individuales. Se estima que se deja de recaudar alrededor de 1,400 millones de pesos anuales por la toma de casetas en todo el país. Y se va a cumplir la máxima de que al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Los 43. Se tomará en cuenta la opinión de los padres. Se tomarán las recomendaciones que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es Alejandro Encinas quien se encuentra resolviendo este caso y se le tiene plena confianza en sus decisiones para la resolución de esta investigación. Recursos Tren de Guadalajara. Le tengo a los ciudadanos de Guadalajara, al pueblo de Jalisco, una buena noticia. Una buena noticia. Vamos a terminar este año el metro. Se finalizará con esta obra para fin de año. A pesar de que se realizaron mal los cálculos, al revisar este proyecto se requieren 4,500 millones de pesos y no los 1,000 millones presupuestados inicialmente. Se han reunido los recursos para concluir el 26 de diciembre con este proyecto. Crecimiento económico. Les vamos a demostrar que va a crecer más la economía y ayer hicimos un compromiso muy importante con el Consejo Coordinador Empresarial. Se pronostica un crecimiento para este año de 1,6%. El presidente respeta las opiniones que se realizan aunque no las comparte.
Se realizaron 3 compromisos el día de ayer con el Consejo Coordinador Empresarial, quien por conducto de José Salazar expresó la firme intención de colaborar con el gobierno para lograr un crecimiento del 4% anual y lograr juntos la transformación del país. Estos fueron los compromisos. El primero, ayudar para que en el sexenio salgan de la pobreza extrema los mexicanos. El segundo, colaborar junto con el gobierno para obtener un crecimiento de 4% anual. Y el tercero, el compromiso de acabar con la corrupción en México. Revela audios la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se reservaron por 5 años los audios del accidente en donde perdiera la vida la gobernadora de Puebla. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comentó que se trató de una confusión. El día de hoy, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, revela el audio de comunicación de los últimos minutos de la torre de control con el helicóptero accidentado el 24 de diciembre de 2018, que en síntesis no revela que existiera algún ataque al helicóptero, y solo describe una comunicación de rutina con la localización del helicóptero en su trayecto a la Ciudad de México y la torre de control intentando localizar al helicóptero por 15 ocasiones al perder comunicación. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.